Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Falco y me encuentro acá nuevamente con el Infer haciendo un podcast relativo a esta última temporada en la que se vienen suscitando varios rumores sobre una de las grandes de los videojuegos como es Capcom. Tal vez ya se pueden dar cuenta a lo que voy, se trata de los rumores acerca de los 5 juegos en desarrollo confirmados por Capcom, pero que todavía no sabemos de qué título se trata, así que pues nos animamos, ya que en su tiempo le habíamos dedicado varias horas de juego a algunos de esos títulos, y entre ellos estaba pues el más vendido y uno de los más populares y también controversiales, como es Resident 5. Así que el día de hoy queríamos hacer un comentario, sí, con el Infer, y precisamente pues vamos a refrescar muchos datos. La mayoría de información lógicamente ya es de dominio público, así que ya la vas a haber escuchado, pero queríamos combinar eso también con nuestra experiencia como gamers y como jugadores que le dedicaron varias horas a este título que no deja de ser entretenido hasta el día de hoy. El Infer, ¿cómo estás y qué nos cuentas? Hola, ¿cómo estás, Falco? También un saludo a todos quienes nos escuchan. Y bueno, comentarte, bueno, sí, como tú bien has señalado, esto ya viene, estas especulaciones ya vienen de hace tiempo, ¿no es cierto? Y más o menos en qué es lo que se fundamentan, ¿no? Bueno, tenemos un insider de Resident, que bueno, su nombre es Tusk Golem. Y bueno, él ha insinuado que Resident 5 podría ser uno de los 5 proyectos de Resident que actualmente están en desarrollo en Capcom. Esta especulación se apoya en el hecho de que el juego es uno de los títulos más vendidos de la franquicia, y de hecho es el más vendido de la franquicia, cuando se combinan las ventas de la edición Gold. Entonces no sé si es relevante mencionarles, el Resident 5 tiene 13.4 millones de unidades vendidas. Es el más vendido de toda la saga de Resident, y seguido por el Resident 6, ¿no? Y con 12.4 millones, y el Resident 7 por aproximadamente el mismo número de unidades vendidas. Eso es lo que les puedo comentar respecto de esa especulación. Perfecto. Y bueno, normalmente es nuestro compañero y colega el Infer quien brinda o aporta la mayor cantidad de datos por el tipo de juegos con los que nos hemos estado moviendo ahora que estamos comenzando. Sin embargo, quizá no les sorprenda si en algún momento nos vimos en algún tipo de medio social, que pues les comente que soy un gran fan de la saga, y pues a Resident 5, a pesar de que en un inicio parecía que no era un título de los que más me iba a llamar la atención, terminé jugándolo increíblemente, y pues como no lo jugué en Steam, no tengo el registro de todas las horas que le dediqué, pero si es que me es posible en algún momento voy a intentar hacer capturas, porque sí lo jugué en varias consolas, y pues por lo menos para datos fidedignos quisiera hacer una especie de capturas de todas las horas que le dediqué al juego en consolas, o por lo menos en las que yo había estado involucrado o en las que tenía disponible en ese momento. Como nos comentó el Infer, muchos de ustedes deben conocer que Tusk Golem es uno de los insiders más fieles, que últimamente pues se había venido volviendo loco, porque en un inicio nos comentaba remakes como el número 5 y el remake del Resident 1 también, pero últimamente había referido que ahora no, que se retractaba, y que por ejemplo uno de los más opcionados era Resident Evil 0. Así que para no irnos mucho del hilo, quería yo contarles y recordar que en su momento el juego estuvo disponible tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360, y lógicamente llegó la versión correspondiente en PC, y después de eso pues tuvo algunas evoluciones que comentaremos aquí. Yo le voy a invitar a Linfer que en el momento en el que esté compartiendo yo la información, si es que tiene algún comentario que hacerme o algo que agregar que me esté olvidando, lo haga por favor. Así que bueno, voy a comenzar con las primeras versiones, porque yo jugué
ese título la primera vez en PlayStation 3. ¿Y por qué? Porque sencillamente, como a muchos de ustedes les debe haber pasado, no tenía suficientes recursos en ese momento para comprarme un computador que soporte el rendimiento del juego muy bien, así que tuve que esperar varios años. Ya lo jugué después de su lanzamiento, sí, bastante después, y pues la verdad es que me acoplé muy bien a esa versión y en un inicio me resultó bastante entretenido. Ustedes saben que este juego lleva esta mezcla, o digamos el intento de combinación de la acción con el survival horror, pero prácticamente desde el Resident 4 hemos tenido muy poquito de survival horror, y por eso es que el título se ha vuelto tan controversial. Pero algo que nadie puede negar es el número de ventas que tuvo este juego. Por eso es, digamos, ahora y hasta la fecha, el referente número 1 en ventas de Capcom en la saga Resident Evil. Recuerdo bien que en ese tiempo, en PlayStation 3, si ustedes tuvieron la consola, habían juegos que venían con una resolución máxima de 1080 en modo progresivo. La mayoría, y juegos de, digamos, alto consumo de recursos, en este caso como Resident 5, solamente alcanzaban los 720p, pero la verdad es que para ese tiempo era un progreso bastante grande. Es decir, pasar de el Standard Definition al High Definition, por mucho que haya sido una sola escala, pues le ayudaba muchísimo al juego. Ahora que claro, las primeras versiones vinieron bastante limitadas. En el caso de la versión de PlayStation 3 y Xbox 360, si ustedes recuerdan, el juego venía con el contenido básico, ¿sí? Tenía sus DLCs, que si mal no recuerdo eran 2, ya nos va a comentar el Infer al respecto, y un modo de mercenarios. Sin embargo, y en el punto en el que tal vez tú tienes ventaja es que pudiste probar la versión de PC, así que no sé si quieres comentarnos ahorita cuál era el contenido de esa versión para yo poder compararlo con el de las consolas iniciales. Claro. Voy a dar también algunos datos relevantes del juego, ¿no? De pronto, tal vez haya alguien que tal vez no se acuerde, o quizás esté escuchando por primera vez de este juego en este podcast. Entonces voy a hacer un resumen rápido de datos relevantes, ¿no es cierto? Nuestra desarrolladora y publicadora es Capcom, ¿no es cierto? Las plataformas en las que está disponible el Resident 5 eran justamente PlayStation 3, Xbox 360, para Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. Ya la fecha de lanzamiento fue en marzo de 2009. En cuanto a la historia y la ambientación, los protagonistas son Chris Redfield, Shiva Alomar, y está ambientada en una región ficticia de África, un pueblito llamado Kijuju, o tal vez si es que se lee de otra manera, puede ser Kiyuyu, ¿ya? Dice, el argumento es que Chris y Shiva investigan una amenaza bioterrorista y se enfrentan a los efectos de un virus peligroso. Y también se enfrentan a la organización criminal detrás de su propagación. Entonces eso es en el inicio, ¿no? de este juego. Y de ahí, bueno, tenemos en la versión PC que yo había jugado, una edición Gold bastante interesante. La campaña en sí te permite de alguna manera evaluarte, ¿no es cierto? Cuando te califican, ¿sí? De rangos desde la S, A, B y C y D en cuanto a tu rendimiento respecto del juego, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la puntería, qué tan rápido lo haces, ¿sí? Cuánto has explorado y toda la cuestión. Entonces, tenemos ese tipo de evaluación, digámoslo así, hasta el final. Y siempre vemos los que queremos hacerlo perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en PC corre súper bien, ¿sí? Tenemos un juego que es bastante fluido, ¿sí? Bastante entretenido, y como bien tú lo has mencionado, intenta combinar, ¿sí? el horror survival
y la acción. Entonces este es un juego más de acción y es mucho más de un shooter más o menos de una persona, ¿sí? En donde la cámara está justo justamente en el personaje. Entonces eso es lo que junto con el Resident 4 han cambiado y han hecho una disrupción, digámoslo así, en la serie de Resident, ¿sí? Haciéndolo en primera persona. Respecto de cuando ya se termina la campaña, ¿sí? Luego hay elementos desbloqueables, ¿no es cierto? Contenidos extras, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, tenemos 2 DLCs, ¿no es cierto? Estos 2 DLCs que son tipo campaña, uno es Perdido en un mar de pesadillas y el otro es La evasión a la desesperada, ¿no es cierto? Estos, más o menos de qué se trata en El Perdido en un mar de pesadillas, es una expansión que narra un episodio previo del juego protagonizado por Chris Redfield y Jill Valentine, que luego en la campaña principal se vuelve a encontrar con Jill, ¿no? Luego tenemos en la evasión a la desesperada, sigue la historia de Jill Valentine y Josh Stone y su intento de escapar de Kijuju, ¿cierto? De este pueblo ficticio. Y luego fue introducido también a manera de DLC un versus mode. Este versus es un modo competitivo, ¿no? En que los jugadores pueden luchar entre ellos en diferentes modos de juego, ¿sí? Entonces podemos escoger equipos de a 2 o todos contra todos, ¿no es cierto? Podemos jugar a matarnos entre nosotros. Eso y bueno, de ahí hay varios paquetes de DLC que traen trajes y armas nuevos para los personajes. Entonces eso es el contenido en concreto y completo, más o menos en general, de lo que había en la versión de PC, ¿sí? Y también hay que anotar aquí una diferenciación de las plataformas de PlayStation 4, es que tenemos 2 mercenarios en este Resident, ¿no? En esta versión. Hay un mercenario que solamente los protagonistas del juego, y hay otro que se llama la reunión de los mercenarios, en donde aparece Rebecca, Barry, Josh y otros jugadores para, digamos, otros personajes, ¿sí? Que también participan en estos mercenarios. Eso más o menos es un contenido en general que puedo mencionar. Bueno, claro que sí, la mayor parte de lo que deben haber escuchado para quienes sí jugaron el título, pues ya no es novedad, la unión en un solo apartado de los mercenarios, las campañas, y quisiera comentarles un poco más acerca del rendimiento que viene directamente conectado a las especificaciones de las plataformas en las que estaba disponible. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen que la resolución en cuanto se pasó de generación de PlayStation 3 a 4 y de Xbox 360 a Xbox One, pues alcanzó los 1080, que eran bastante estables pero no perfectos en ningún caso. Mucho mejor cuando comenzaron a salir estas actualizaciones ya directamente para las versiones mejoradas, que era la Xbox One X y también el PlayStation 4 Pro, y hoy por hoy la misma, digamos que es la misma edición que está disponible para PlayStation 5 y también Xbox Series. Lógicamente en Series X es donde alcanza su máximo potencial. Además de eso, pues comentarles un poco mi experiencia como jugador de Resident. Hay mucha crítica porque desde el Resident 4 se había cambiado un poco la mecánica del juego, ¿sí? Y digo un poco por ser bastante tolerante, porque la verdad es que cambió muchísimo y pienso que es necesario entender que esos cambios tenían que llevarse a cabo en ese momento. Ahora, algo que yo he comentado a veces con compañeros de juegos y con personas de confianza es que hay ciertos aspectos de los juegos de Resident que quienes hemos jugado desde el inicio no le hemos perdonado y le hemos criticado muy fuertemente a Capcom el porqué de
retirar un aspecto que sí funcionaba o por qué de implementar algo que no necesariamente era cómodo. Entre eso, en el Resident 5 estaba bastante en cuanto a los, digamos así, a los agujeros no tan deseables de la historia. Sí, todos nos hemos quejado, o más bien dicho, la mayoría se ha quejado, por ejemplo, de la escena del golpe de la piedra, que a mí la verdad no me estorbó para nada, pero algo que sí me llamó mucho la atención en el sentido negativo, y como ustedes saben, es que en Resident 5 teóricamente el antagonista máximo de toda la saga, que es Albert Wesker, muere de una manera tan, diría yo, vulgar para lo que se requería para un villano y para un personaje de la saga de ese nivel, ¿sí? Así que pues si es que a Nemesis le han dado lo que le han dado como villano, si es que a las versiones de Tyrant les han exaltado en diferentes versiones de Resident Evil, ubicándolos como jefes máximos con transformaciones bastante notables, y en este caso a Albert Wesker, que ha sido un villano que prácticamente ha puesto a todo el mundo bajo la bota de su zapato en algún momento, simplemente una transformación como la que tuvo era algo que en realidad fue, y les hablo muy personalmente, fue algo completamente decepcionante. Ahora que de los aspectos técnicos, tácticos y mecánicos del juego, les puedo decir que pues me permití disfrutar de ese título increíblemente. Yo ya jugaba en ese tiempo con mi hijo porque estaba apto para ese tipo de juegos, y uno de los modos que mejor me permitió asimilar el juego fue los 2 jugadores en pantalla partida en PlayStation 3. Ya se pueden imaginar la caída de FPS, y no estoy seguro si cada pantalla seguía 720, imagino que no, imagino que cada enfoque iba como mucho a 480 y ni siquiera estables, pero en ese momento la verdad es que no nos importaba porque el entretenimiento era el enfoque que teníamos. Y claro, después haberlo rejugado, por ejemplo en PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, pues sí tenía cierto enfoque de refresco, ¿ok? Así que era una experiencia bastante agradable. Sin embargo, habemos jugadores que somos bastante temáticos o cerrados en algunos aspectos, y yo les puedo decir honestamente que en ninguna otra consola, y después ni siquiera en PC, al haber tenido la misma versión que el Infer, la versión Gold en Steam, no me agradó ningún otro control que no sea el de PlayStation 3 o el de Xbox 360 de su momento. Entonces no sé si era por la parte del control, pero les hablo, como les dije, muy personalmente. Me dio la impresión, después de haber jugado casi todas las versiones con varios mandos, de que la versión de PlayStation 3 era de cierta forma, tal vez incluso por sus limitaciones técnicas, una versión un poquito más compleja. Y esto les hablo más o menos como decimos coloquialmente al ojímetro, ¿ok? De eso me di cuenta un poco en la parte de los mercenarios, por ejemplo, porque el hecho de que la parte de programación de la inteligencia artificial esté todavía un poquito más limitada, que digamos no es que se abrió totalmente con el avance de las consolas, sino que tuvo un poco más de soltura. En las primeras versiones esta especie de rigidez provocaba que uno pueda hacer movimientos digamos menos anticipados, porque de todas maneras la inteligencia parecía como que estaba programado para hacer cosas ciertamente muy fijas, y de esta manera no había mucho cómo librarse, por ejemplo, de cuando uno de los ganados o los uroboros nos caían encima. Eran pues el hecho de utilizar balas y armas era algo que estaba bastante definido, en el sentido de que no podíamos esperar que una bomba que mató 3 personas llegue a matar después 15 por alguna especie de bug o algo así. Es decir, no se salía mucho de lo que siempre era, y más bien era algo bastante fijo. Pero como les digo, eso tal vez era solamente algo mío, y lógicamente la única plataforma que hubiese soportado un rendimiento mucho más alto era un PC. Pero si ustedes recuerdan, en la versión de PC ya no se trabajó, porque la versión de PC salió casi al tiempo de la versión para las primeras consolas. Entonces las mejoras en estabilidad de FPS, en rendimiento, quizá en algunas implementaciones como por ejemplo el modo sin piedad, que manejaba ya muchos elementos, solo se hicieron para las consolas de nueva generación, pero la versión de PC se estancó por allí. Así que no es que sea una versión mala ni nada por el estilo,
pero sí tuvo algunos cambios que en su momento les llamó la atención a jugadores de Resident 5, como por ejemplo el haberle retirado a la versión de computador el modo multijugador, que en realidad no era tan multi, sino era el modo de 2 jugadores en pantalla partida. Hasta donde yo he visto, ese modo se retiró y claro, hay una manera no oficial de volver a implementarlo, pero de momento la versión que está a disposición del público ya no tiene pantalla partida en PC. Y sí, pues al inicio sí lo tenía, pero claro, quizá en su momento se dieron cuenta que era un desperdicio de recursos y que prácticamente nadie jugaba pantalla partida en su PC, así que puede haber sido esa una de las razones por las cuales le habían retirado y pues así pasa hoy por hoy con muchos juegos, ¿sí? Con desarrollos cuando hay variaciones de plataforma en plataforma. Y finalmente, ya que no era un podcast para reportarles nada nuevo, recordarles a algunos que además de las plataformas que ya mencionamos, incluyendo el PC, existió una versión para el Nvidia Shield, que es esta especie de TV Box de Nvidia, lógicamente mucho más potente, y que hubo un juego que específicamente estaba programado para el Nvidia Shield. Lamentablemente no lo hemos probado, hasta el día de hoy no tengo un Nvidia un Nvidia Shield para poder probarlo, pero si en algún momento lo compro, a pesar de que ya está quedando un poquito obsoleto, ¿sí? Porque ya hay muchas mejores opciones en el mercado, podremos traerles algún comentario más preciso, quizá en la parte de rendimiento, en la parte de gráficos o en resolución, aquí con nuestro compañero el Infer. No sé si nos estamos olvidando o si nos está pasando algún tipo de información que quizá a alguien le sirva como recordatorio. Bueno, recordarles que Resident Evil es una saga súper grande y amplia, ¿no? Y que siempre están disponibles esta saga para poder disfrutar, ¿no? Horas y horas de persecuciones, de tensión, de puzzles, ¿no? De acertijos que hay que resolver, ¿no? Siempre recomendarles, ¿no? Recomendarles que prueben, que disfruten mucho los juegos, que no los vayan a juzgar o no vayan a permitir que su tóxico interior o que su ego quiera considerarse mejor que otros, o considerarse mejor porque pudo manejar un Resident que fue anterior y que fue más complicado manejar. Entonces, nada más de eso, de invitarles a que nuestro tóxico interior no nos nuble y que simplemente podamos disfrutar los Resident como son, tal cual son. Y sí, pues con esta mira a poder disfrutar de videojuegos, me acabas de hacer acuerdo que uno de los objetivos de hacer esta transmisión, y ya vamos con el cierre, es que nos habíamos planteado lo que la gente viene comentando estos últimos meses. ¿Es necesario un remake de Resident Evil 5, considerando que el punto a favor sería el número de ventas, pero el punto en contra es que no es uno de los primeros juegos de la saga? Y ahí sí, aquí es donde nos comenzamos a acercar a muchos de ustedes que nos están oyendo y a distanciar de otros, porque sé que cualquier comentario, y ustedes deben haberse dado cuenta, cualquier comentario de la saga Resident Evil viene cargado de una parte de apoyo y otra parte de rechazo, precisamente porque hay mucha disparidad incluso en la creación de estos juegos. Y ahora sí, pues solo permítanme darles mi opinión personal acerca de este remake. Como se deben haber dado cuenta, soy un gran fan, un amante de esta saga, ya que es de una de las pocas sagas que pude tomarla desde el inicio, y asimismo es una de las últimas que hasta el día de hoy siguen sobreviviendo, así que por eso es que la trayectoria de esta saga genera tanta controversia. Y con miras al remake les puedo decir que, en mi opinión, desearía que haya otros remakes primero. ¿Sí? Tengo uno en lista que es al que le voy a apuntar, y si tengo que juntar dos astros del cielo para que ocurra, encontraré la manera de hacerlo, y es por ejemplo Resident Evil Código Verónica.
en mi opinión, y ojalá que tuviera más tiempo para argumentarles con mucha más información, pienso que ese es el juego al que Capcom tiene que apuntarle en este momento para que el resto de remakes de la saga y los nuevos lanzamientos como Resident Evil 9 puedan brillar mucho más. Y una de esas razones es para no generar más agujeros de guión, ¿sí? Resident Evil Código Verónica en cronología estuvo mucho antes. Además, los personajes que aparecen en Resident 5 tienen mucho que ver con eventos de Resident Evil Código Verónica, así que pues ese sería el remake ideal, aunque ya sabemos que las compañías que facturan, o más bien dicho no facturan, sino manufacturan, publican y desarrollan videojuegos no son ningunas fundaciones, sino que siempre obedecen a un indicador, a un incentivo económico, así que quizá por ese lado pues necesariamente tenga que ir una buena parte de la probabilidad por Resident 5. Ha habido rumores, y del mismo Das Golem que muchos de ustedes conocen, acerca de Resident Evil 1 y 0. Personalmente, y ojalá que pueda comentarlo esto en otro video a fondo, como les dije, estoy seguro de que unos de ustedes me van a caer y otros quizá me apoyen, quisiera ver un remake de Resident Evil 0, porque en su momento yo recuerdo que jugué prácticamente todos los Resident Evil en todas las plataformas disponibles, y Resident Evil 0 es un juego que no pude yo terminar en la última dificultad. Los otros sí, con el tiempo y después de haber practicado muchas veces, pero Resident Evil 0, por más que le dediqué tiempo, solo pude acabar el juego en fácil y en normal para ver toda la historia, pero no sé por qué nunca logré terminarlo, y a pesar de que en ese tiempo jugaba mucho mejor que ahora, no pude terminarlo en la tercera dificultad. Quizá algunos de ustedes sí. Yo intenté ahorrar balas al máximo, ser un perito con los controles, y ni aún así funcionó, así que pues me quedé bastante frustrado y quisiera ver cómo es que Capcom, con los motores de desarrollo de hoy, los motores gráficos, es capaz de pasar ese título a una experiencia que podamos disfrutar el día de hoy, es decir, ya innovando, ya facilitando que incluso público que no ha tocado un juego de Resident Evil en su vida pueda irse o pueda optar por esos títulos. Nada más. Honestamente les digo, sé que muchos de ustedes les cae mal Resident 5, yo también soy un jugador que, si es que me preguntan, y quizá en algún momento hacemos un tier list en el tier maker, me voy a votar siempre por los Resident Evil clásicos y por algunas opciones que tenía, pero títulos como Resident Evil 4 y 5 les exprimí, les saqué el jugo todo lo que pude, y al final terminé disfrutando igual que los clásicos de la saga. Y claro, quizás se debe a que soy un fan acérrimo, porque incluso juegos muy criticados como el Resident Evil Survival o como el Umbrella Corps, que a nadie le gustan, pues a mí sí me gustaron de cierta manera, como el Raccoon City, que bueno, es un juego bastante parco, pero a pesar de eso, porque estén los personajes de Resident, yo me voy ahí por esa opción. ¿Qué te parece, el Infer, si cerramos esta transmisión? Sí, ha sido un gusto compartir con ustedes, y bueno, que nos compartas también tú, Falco, toda tu experiencia respecto de los juegos de la saga de Resident. Y bueno, sobra decir, tú tienes bastante trayectoria, muchísimas horas de juego, y además en muchas plataformas. Qué bueno contar con ese conocimiento, y bueno, invitarles nuevamente a nuestros amigos a que, si quieren disfrutar un juego, pues invitarles a que le dejen a un lado al tóxico interior, sí, y lo disfruten, le saquen el jugo. Eso nada más. Muchas gracias, el Infer. Qué placer contar hoy contigo también como apoyo. Y pues a todos los que nos están escuchando, les damos las gracias por haber compartido con nosotros un momento más acerca de videojuegos. Seguiremos creando mucho más contenido que esperamos que sea de tu interés y de tu agrado, y sería pues algo muy agradable ver que nos sugieres contenido de lo que te pueda interesar, o nos haces las críticas respectivas, sean constructivas o sean destructivas, en los comentarios, y para que también podamos mejorar este tipo de transmisiones. Una vez más, muchísimas gracias,
Ahora sí nos despedimos, que tengas un súper buen día donde quiera que te encuentres. El Infer. Hasta la próxima. Gracias, chau chau. Chao, chao.